Jehová, ¿sabes? Lo de... Es que quiero señalar que Pedro ha sido baneado por Twitter. El banesito. Bannon Band. Sí. No, pero... Porque, digo, Steve Bannon. Sí. Bannon. Pero, ¿por qué le pasa también a Ricardo? Ese juego constante con el doble sentido del lenguaje, ¿it's from the Capillita Sociology o...? Yo creo que, no sé, o sea, en mi caso a mi padre siempre le ha gustado hacer muchas bromas. De hecho, teníamos un juego en las comidas familiares y tal, que era hacer un juego de palabras, o sea, ganaba el que hacía un juego de palabras que consiguiera que se riera menos gente. Porque era signo de que era muy inteligente. Entonces tú hacías una broma que, digamos, era una broma que no pillara a nadie en castellano y tal, o sea, que respetase un poco, digamos, la gramática y la, ¿no? O sea, digamos, lo contrario que la carta de Sánchez al rey de Marruecos. Y si no se reía nadie, ganabas. Perdón, porque significaba que... Déjame hacer aquí una pequeña coda. Digo, en respeto a los saharauis y a la población de Ceuta y Melilla, a la cual, pues seguramente en un plazo de entre 5 y 10 años veremos montarse en cruceros para abandonar el territorio de ultramar. Montados... Ojalá sea un crucero piolín, ¿sabes? Sí. Quien recoja Transmediterráneo. A los abogados de provincia. Ganas de Transmediterráneo. A los abogados de provincias de Ceuta y Melilla diciendo, Amparo, ya está, esto se decidió hace mucho tiempo. Los pies no hago. Exactamente, algo así como el 2000, se decidió exactamente en 2021. Digo, para que cuando dentro de 10 años yo pueda decir, yo ya lo dije, ¿no? Pero es llamativo que en mitad de eso, que es un tema grueso, sí, yo creo que constitutivo un poco del proceso de desnacionalización en el que está inmersa España, o quizá de otro tipo de nación, o sea, quiero decir, aceptamos, ¿no? Aceptamos. El gran comentario de David Blázquez, pues ya me mandó la carta y yo pensé, joder, me va a decir que qué grave, ¿no? Sí. Y me dice, las comas están mal puestas. Y ese era el tema, o sea... No, pero yo estoy con David, en el sentido de que se empieza por poner mal las comas... Y se acaba cediendo el Sáhara. Se acaba cediendo la soberanía a un sultanato. Pero sí, ¿no? Sí. O sea, que... Porque si a ti te importa, empiezas por la coma. O sea, que era Perejil, sino una pequeña coma en la soberanía española. Y fuimos a Perejil y nos llevamos a los gendarmes estos marroquíes, les dimos un colacao y los devolvimos. Hoy en día no sería posible. Porque ya ponemos mal. Porque ya las comas están mal puestas. O sea, ¿creéis que hay una relación entre civilización y lenguaje, ¿no? Diríamos casi. Bueno, sí. Pero también entre el lenguaje y lo sagrado. El verbo. Claro. Logos. Sí. Nietzsche dice que en tanto en cuanto el... Nietzsche. No habrás leído. No. Lo menos posible. Me dicen que Nietzsche dice... Me dicen que Nietzsche... He oído que Nietzsche dice que... He oído, Carlos, estamos hablando aquí sobre el tema del Sáhara, ¿vale? No nos podemos abrazar, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, David, exalumno tuyo, Jorge, no es alumno tuyo, yo sí soy alumno tuyo por la filosofía en canal. Ah, sí. Que no sé si eso establece con la gente que ve el canal de YouTube y... la relación profesoral, pero, o sea, mis hijos te escuchan en viajes. Es un experimento pedagógico que estoy haciendo. Pues en lo que funcione, funciona, por lo menos para mí. Sí, estoy trasladando mis clases de filosofía, las estoy trasladando a ese formato, al formato de YouTube, y por ahora me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Pues claro, le decía David, cuando apareció lo del Sáhara, que lo de la renuncia de Pedro Sánchez con la carta y demás, que bueno, que para mí es un tema grueso, que afecta al tema de la constitución de la comunidad como comunidad nacional o no, bueno, todos estos rollos largos, pero lo fundamental es que a David lo que le ofendía era que las comas de la carta estaban mal puestas. Entonces, claro, lo que yo me preguntaba es, oye, sí que hay una relación entre civilización y lenguaje, ¿vale? Pero Nietzsche decía que no se podía extirpar lo sagrado del hombre, porque al principio era el verbo. Y entonces, claro, que hay un componente sagrado en el lenguaje. Entonces, claro, David, que tiene mucha faith, o sea, es hardcore user de la faith, ¿vale? O sea, él es... O sea, sí, ¿no? Se puede definir así. O sea, ¿se puede ser creyente en escala? Como, no. ¿Se puede ser poco creyente o muy creyente? ¿Sabes esta peña que todo se lo compra de Apple y tal? Pues él es lo mismo, pero con Dios.
No, pero ¿se puede ser muy creyente? A mí se me rifan los católicos, sobre todo por convertirme al catolicismo. No paro de, ¿En serio? de tener a mi... ¿Todavía? Sí, no paran. Desde Juan Manuel de Prada, mi querido amigo Juan Manuel de Prada, que no pierde la esperanza, hasta una doctoranda que tengo ahora que está haciendo la tesis sobre Chesterton y que estaba convencida de que su tesis iba a ser un éxito, no porque le pusieran sobresaliente cum laude, sino porque seguramente al terminar de leerla estaría ya convertido al catolicismo. En ese sentido hay que decir que la tesis es un fracaso porque no me he convertido. Por lo demás está bastante bien. Pero ¿y por qué? ¿Y cómo alguien conservador, me permito percibir que eres conservador en la idea de conservar determinados lazos y relaciones dentro de una comunidad, aquellas cuestiones relativas a la dignidad, por ejemplo, ¿no? Y criticar aquellas cuestiones que disuelven esos lazos, ¿no? Puede vivir sin lo sagrado. Sí. O sea, sin elevar a sagrado algo, ¿no? Bueno, yo siempre he mantenido en todas mis clases siempre que el ser humano no está hecho para ser un ser humano, sino para ser algo parecido a los dioses. Eso lo dice Aristóteles y yo soy aristotélico a carta cabal, ¿no? Así es que en ese sentido creo que los ateos también podemos tener una relación con lo sagrado, entendiendo o por lo menos con lo divino. Nos dice Aristóteles: no somos mortales porque mortales, no debemos de comportarnos como mortales puesto que somos mortales o como humanos puesto que somos hombres, sino en tanto que hay algo inmortal en nosotros, intentar inmortalizarnos con todas nuestras fuerzas. Eso que hay en nosotros que nos permite inmortalizarnos lo llama divino, y en ese sentido pues el ser humano está siempre destinado a ser algo más que meramente humano. En ese sentido también estamos de acuerdo con Nietzsche. Uh-huh. Algo así como el superhombre, ¿qué relación con lo sagrado debería de tener? Pero, por ejemplo, la diferencia entre la idea de la narración, ¿vale? O sea, nosotros necesitamos, para alcanzar esa idea de la divinidad, por ejemplo, a mí me pasa una cosa cuando veo a mis hijos leer cómics que yo leía en mi infancia y que leyó mi padre. Me ha pasado con Asterix y me está pasando ahora. Carmen es usuaria intensiva de las bibliotecas, ¿vale? Como fue su padre, como fui yo, y como fue a su vez su abuelo, o sea, que fue mi padre. Y claro, yo ahí noto, en ese relato alrededor de algo que me trasciende, que hay una narración que sí que va más allá de mí. O sea, que somos algo más que meramente costillas, sangre, mucosas y demás, ¿no? Y me pasa con Asterix, y me pasa con una cosa muy rara que no sé por qué le gusta tanto a Carmen, que es Tintín. Bueno, sí, no. Tintín no es una cosa muy rara. Tintín es la obra maestra del siglo XX. Y con Lucky Luke. Pero ¿cómo que la obra maestra del siglo XX? ¿Por qué? Es una de las grandes obras maestras del siglo XX, Tintín. Para mí sí, es así. Yo diría que el libro que más he leído en mi vida, sin duda alguna, ha sido Tintín en el Tíbet. Lo habré leído con mucha diferencia más que otros libros, que he leído muchos. Lo habré leído 1500 veces, quizás, no lo sé. Lo he vuelto a leer otra vez porque le he vuelto a leer todo Tintín a mis hijos ahora. ¿Se lo has leído? Ahora sí. Bueno, sí, se los leía cuando eran pequeños y no leían todavía, pues ya les estaba yo leyendo. ¿Pero les has advertido que eres racista? No es racista, en absoluto. No es racista y la demostración palmaria es el proceso que él hace desde el Loto Azul hasta Tintín en el Tíbet. Efectivamente. ¿El qué? Esa es la gran demostración palmaria. Fue racista, Hergé fue racista en Tintín en el Congo y en Tintín en América. Son dos libros muy malos que no se entiende ni cómo pudo escribirlos, y también Tintín en los soviets, que también era un libro completamente fracasado. Habría sido... Perdón, esto de los soviets no tiene que ver con la ideología de izquierdas. Sí, claro, era una crítica, era una crítica furibunda a la Unión Soviética. Ya, hombre, pero entre criticar a los negritos del Congo, perdón por la expresión, pero los dibuja de una manera muy ridiculizada y muy infantil. Y, hombre, a los soviets... Bueno, Tintín, lo importante es que el Tintín y los soviets es un libro muy malo, pero muy, muy malo. En el Congo, pues está bien malísimo, pero francamente malo. Y Tintín en América, aunque tiene algún destello de inteligencia, también es un cómic absolutamente detestable. ¿Pero y qué es lo que lo hace eterno? Pues le pasó algo ahí, entre los cigarros del faraón y el Loto Azul,
Le pasó algo a Hergé que le convirtió en un genio. Se convirtió de pronto en un genio y, como cualquier genio, pues dejó de ser racista, porque el verdadero arte nunca es racista. A él le pasa que conoce en una escuela de arte a Chang, que es el personaje de Chang, que es el estudiante chino de arte, y a partir de ahí él establece una relación con la cultura china que le permite, porque de otra manera... De hecho, él tiene una viñeta en El Loto Azul donde salen los arquetipos sobre los chinos. Sí, efectivamente. Sí. Donde salen las vendas en los pies. Eso es lo que lo mismo podría haber dicho de sí mismo con respecto a Tintín en el Congo. Todo está lleno de arquetipos racistas sobre África. Y en cambio, en El Loto Azul, sobre China, de pronto ha pegado un cambiazo radical y él mismo denuncia los arquetipos que se cuentan sobre China. Realmente este sujeto, Chan, que realmente sí que existió y fue amigo suyo, le debió de cambiar la vida tanto que le cambió también su forma de pensar y se volvió muy inteligente. Mira por dónde. Sí, tuvo una conversión a la inteligencia y algo genial que le ocurrió, vamos. Pero los arquetipos, cuando hablamos... Dale, David. No, digo que antes de que llegaras he dicho que no he leído Tintín en mi vida, ¿no? Entonces, lo que no me impide, por supuesto, hablar muchísimo sobre el tema como lo mismo, como buen maestro. Tampoco has visto a Dios nunca y te pasas el día hablando de eso. No, es verdad que no me paso el día hablando de... Pero digo que es bonito en lo que describís la dinámica del cambio. Es decir, que por la experiencia y el conocimiento humano eres capaz de ver más y ver de una manera diferente, ¿no? Yo creo que no sé si me están mirando mal. Digo que no sabes si te están mirando. Que hables aquí. Que hables un poquito más cerca, es lo que te están diciendo. Digo que uno no sale del prejuicio fácilmente por los preceptos, sino que sale mucho más fácilmente porque se encuentra con un bien con el que ya no puede identificar. Y en este caso por la amistad o por el amor. Claro. Sí, fue así. Él mismo lo cuenta así. Él mismo dice que le ocurrió algo muy profundo cuando conoció a Chan y que a partir de ahí cambió todo en su vida. Y es verdad, sencillamente él era muy joven y había escrito 3 cómics de mierda y a partir de ahí no paró de además, él publicaba en un periódico católico belga, en el suplemento infantil de un periódico belga que se llamaba Le Petit Vingtième, y era un entorno de católicos conservadores belgas y tal, sin mucho horizonte tampoco más allá de eso, y es a partir de que él conoce a Chan cuando él tiene otros horizontes. Claro, fijaros una cosa que es... Tú dices, el entorno familiar le condiciona a la hora de... Por ejemplo, la vocación de narrar algo, no voy a decir para la eternidad, ¿no? Pero para producir algo que sea algo más que mercado, ¿no? Que una sustancia de consumo, algo que vaya más allá, que trascienda del mero producto de consumo, necesitas también una cierta visión sobre la eternidad o sobre la divinidad del ser humano. Lo llamativo es que hoy mi hija está leyendo unos grafismos, unos textos, unos guiones que han pasado 100 años, o sea, que han encontrado validez a lo largo de 100 años. Es decir, no estamos hablando de un texto de la antigua Grecia, que luego podemos hablar de ello, ¿no? Pero ¿con qué identifica en un producto que se podría decir, bueno, es un cómic, ¿no? Es un cómic. Bueno, no. Es un dispositivo cultural que ha viajado a lo largo del tiempo y que aún hoy, en 2022... sigue generando una transformación en la narración. Decías el Tíbet. El Tíbet es un viaje de la imaginación al Himalaya. Entonces, claro, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que te toca? Los que hemos leído a Tintín nunca logramos viajar de verdad, de verdad. Porque cuando yo vaya al Himalaya, si alguna vez voy, nunca va a ser el Himalaya que tengo en mi cabeza gracias a Hergé y a Tintín en el Tíbet. Pero lo mismo me pasa con Escocia y la Isla Negra, lo mismo me pasa con Oriente Medio. Fui a Oriente Medio, conocí Petras, que sale en Stock de Coque. No era igual que en Tintín, era mucho menos auténtica. La realidad es menos auténtica. Bueno, pero es que esto es lo que ocurre. Pero entonces hay un mundo más real y es donde viajamos a través del arte. Bueno, el arte sí. El arte es un vehículo que nos abre las puertas del mundo. Mientras que hay montones de dispositivos psicológicos, neuróticos, toda nuestra sintomatología para ser nosotros mismos que nos separa de ella. La gente vive en un continuo selfie en el que constantemente está, aquí estoy yo y las pirámides, aquí está yo y estoy yo y el Everest, como si uno siempre fuera más importante que el Everest o más importante que las pirámides. Y solamente el arte o la poesía o el cómic, en este caso, es capaz de ponerte enfrente de las pirámides tal y como son. Tal y como es el Himalaya, tal y como es Escocia, tal y como es la realidad.
Pero entonces hay una perdonad, sí. Entonces, la comunidad moral, ¿vale? A la que pertenecemos, ¿vale? Para poder sentirnos religados, para poder sentirnos en comunión, o sea, que somos lo mismo, necesita esa producción cultural para que nos reconozca. O sea, por ejemplo, aquí nos hemos reconocido 3 personas que leen cómic a través de Tintín y uno que no ha leído nunca nada, pero que puede entender a través de la experiencia de la literatura de qué estamos hablando. Claro. En esta mesa estuvo un autor de un libro que se llama Batio, Adolfo Usía, hablando Alfonso Usía, hablando con un fan de Antonio Vega y entrando en contacto a través de la literatura, ¿no? Claro, hay una premisa moral. ¿Es necesario crear desde una premisa moral para la comunidad? ¿O se puede crear simplemente para la expresión de una belleza? O sea, ¿necesita el arte eso? Siempre hay un punto de partida, pero el arte siempre va más allá de la cultura, siempre trasciende a la cultura. El arte, yo siempre lo digo, sí que pertenece a la cultura, pero porque es una manera de escapar de ella. Entonces, bueno, naturalmente no puedes escapar desde ningún sitio, tienes que escapar desde el punto de partida de la cultura misma. Pero el arte siempre es la manera en la que una época escapa a su cultura, escapa... ¿El punto de partida de nuestra cultura es el relato homérico? ¿Es Troya? Sí, en gran medida de Occidente, sí. De Occidente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque casi todo lo que somos como occidentales se lo debemos a los griegos. En Grecia está todo. En Platón no hay absolutamente nada que podamos pensar que no esté de alguna manera ya en él. De alguna forma fue el gran filósofo Whitehead, ¿verdad?, el que dijo que toda la historia de la filosofía era un tomar notas a pie de página de las obras de Platón. Y los griegos lo inventaron todo, inventaron la democracia, inventaron el imperio de la ley, inventaron, o sea, absolutamente todas aquellas cosas en las que nos reconocemos como occidentales. ¿También el cristianismo? El cristianismo está ahí. El cristianismo es una vuelta de tuerca curiosa, sí. En cualquier caso, hay una posible reinterpretación filosófica del cristianismo que se podría reconocer en los textos de Platón también. De hecho, el cristianismo, bueno, aquí no sé si David estará muy de acuerdo, pero me encanta porque es que lo he hablado con él como la figura de autoridad. No, es que lo he hablado con él decir que comiendo. La gente que me conoce dirán, pero bueno, pero ¿por qué? No. Pero esto lo hemos hablado tú y yo comiendo alguna vez de una manera un poco más, digamos, un poco más pedestre, pero que sí que el cristianismo es una invención griega, por lo menos al mismo nivel que judía. El cristianismo como religión, porque lógicamente Jesús es un milagrero, que si tú ves los evangelios sinópticos, pues es un milagrero que no tiene mucho más que la curación y la sanación. Lo hemos discutido eso, sí. Lo hemos discutido. Y o sea que lleváis tiempo discutiendo aquí ya, antes de que yo llegara. Hemos sido compañeros de trabajo. Y el que introduce el logos es Juan. Sí, mira, hay un texto de Plutarco en que nos dice que Alejandro Magno descubrió algo muy importante para la humanidad, y es que no había que tratar a los bárbaros porque no había que considerar que los bárbaros eran malos por ser bárbaros o los griegos eran buenos por ser griegos, sino que había que empezar a llamar griegos a los buenos y bárbaros a los malos. Vale. Bueno, pues eso es algo así como resumido, muy en resumen, muy condensado: amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, te pondrás en el lugar de cualquier otro y buscarás ahí la justicia. Te pondrás en el lugar del otro. Bueno, pues en ese sentido se puede decir que entonces habría que decir que el inventor del cristianismo fue Alejandro Magno. Al fin y al cabo, bueno, un macedonio, un griego. ¿Se puede narrar? Yo esto casi me apetece preguntártelo, David. ¿Tú crees que después de Nietzsche, ¿no?, y del ataque bestial, que es una cosa que hemos también hablado en nuestro puesto de trabajo, del ataque bestial que trabajamos sufre, un montón, sí. como puedes comprobar. Hablamos mucho. Sí, En mucho. el trabajo nos dedicamos a la charleta filosófica y a los diálogos de fe y razón pasados por la verbena de la paloma. Así nos fue. Pero lo importante es, después de Nietzsche Nietzsche decía una cosa que era lo de es que ahora, o sea, ya ni siquiera podemos, o sea, ya no es como antes, que pudiéramos pensar que el cura está equivocado. Es que ahora ya sabemos que nos miente. O sea, quiero decir, ya no es una cuestión de que sepamos, ¿no?, de que, bueno, es que igual está... No, es que sabemos que hay intención en lo que hace. Sí, lo dice genial.
En este momento no puedo reprimir un sollozo. Mi época está enterada. Cada vez que un agitador cristiano abre la boca... Nos está queriendo engañar, ¿no? No se puede decir que porque como hombre de letras que soy magnánimo y miro sin ningún rencor esa enfermedad mental que fue el cristianismo. Claro, pero mi hija... Dice, pero ahora ya no es una enfermedad, ahora es una mentira. Exactamente. Pero claro, mi hija abre los ojos ante Tintín y se deja impactar por una verdad y por una premisa moral y por una belleza a la cual no mira desde el cinismo. Miramos el Himalaya y nos embriaga, o sea, decimos, hay belleza o hay amor. Yo volví a recuperar esa noción de que existían cosas que no eran mirables a través de esa mirada de Nietzsche cuando llegaron mis hijos. Y cuando llegó el amor de mis hijos dije, no todo está a la vista, no todos son engaños, no todos son transacciones. Claro, mi duda es si en el tiempo actual, y yo creo que con esto que David, se puede volver a narrar se puede narrar desde lo genuino y convencer a la población de una comunidad desde ahí, o todos son sospechas, que yo es mi sensación, todos son sospechas. Bueno, es que vivimos tiempos muy malos. ¿Queréis hablar o...? Yo creo que David yo siempre, o sea, yo... Dale. Pero... Por ir por una parte, yo creo que el mundo griego introduce unos elementos o tiene la agudeza de descubrir y de formular de una manera única una serie de elementos que aran el terreno de una manera que determinadas cuestiones que vienen después son más comprensibles o más... Platón diciendo, oye, yo no puedo ir de esta orilla a aquella si queremos atravesar el río, o viene desde el otro lado con una barca o no habrá manera, ¿no? O sea, toda una serie de imágenes que yo creo que representan y expresan una espera, un deseo, una necesidad que todavía... Por no ser mentalidad moderna, no pretende responder el hombre por sí mismo, y que, oye, esto tendrá que venir de algún lado. Si existe, desde luego que tendrá que venir de algún lado, porque nuestras fuerzas se las va a llevar la corriente, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que es una... lleva el punto de la inteligencia hasta el punto máximo al que, desde una cierta interpretación, se puede llegar con los recursos que uno tiene, ¿no? Y por eso es tan absolutamente maravilloso, leer a los clásicos, porque es continua esa, sobre todo porque sientes la frescura de una forma de mirar que no intermediada, que no pretende, que no está en la pretensión o en una cierta pretensión moderna, de poder responder a todas las preguntas que se hace, y además de haber creado las propias preguntas a las que luego además va a tener la fuerza de responder. Es como una cosa angustiosa, ¿no? Entonces uno lee a Platón y dice, qué gusto, coño, o sea, respiras, ¿no? Pero y lees a Nietzsche y respiras también, primero porque hay sinceridad. Y entonces eso, yo lo agradezco, o sea, porque no hay cosa peor que discutir con una persona, que no te ha sacado allí todas las, ¿no? Y entonces Nietzsche dice, traca. Y entonces a mí me parece que es mucho más interesante ser cristiano o, creer después de Nietzsche que antes. O sea, a mí me parece que somos unos privilegiados los que hemos nacido después y hemos tenido que hacer el trabajo de creer, porque una forma, y ya me paro porque llevo muchísimo hablando, ¿no? Una forma tremendamente insatisfactoria de creer, que es por lo que otros te han dicho, en el sentido... sin que eso pase por el filtro de la experiencia, o sea, Nietzsche la desmantela, o sea, la coge, la tritura, y entonces dices, bien, o sea, un falso amigo del cristianismo nos lo ha quitado Nietzsche, menos mal, o sea, deberíamos estarle tremendamente agradecidos porque ha dejado la cosa a un nivel en el que solo una experiencia como la de Hergé, ¿no? Hergé, como se diga, con Chan, puede hacer creíble el cristianismo. Es que te encuentras con una cosa que te cambia completamente la forma de mirar, de ser, tu inteligencia al nivel de la experiencia, no al nivel de las ideas, ¿no? Entonces yo a Nietzsche le tengo un agradecimiento, aparte que es maravilloso leerlo, ¿no? Pero le tengo un agradecimiento enorme. Pero es que tú hablas en tanto que cristiano. Claro, sí. Ah, sí.
De acuerdo. A ver qué ahora ya has quedado anulado en el debate. No, todo lo contrario. No, lo digo porque... Bueno, estoy rodeado de cristianos. Que no quiero seguir... Yo me siento muy sensible al... No, yo soy ateo. Sí, o sea, y este señor... lo que pasa es que yo soy muy sensible a la necesidad que encuentro de que exista un relato moral en la comunidad. Claro, pero perdona, Peter, un segundo. Creo que hablo en tanto que ser humano, ¿no? Desde mi historia y desde mis experiencias, ¿no? Sí. Y en ese sentido, sí, con todos mis encuentros y lo que mis encuentros, cómo me han desvelado la realidad, ¿no? Pero como supongo que cada uno... Sí. Pero fíjate, bueno, Jorge, y ahora os comento una cosa sobre esta... No, sobre el tema que estabas diciendo de tu hija, ¿no? ¿Cómo descubres el...? Hay una frase, yo creo que es de José Luis Pardo, que a mí me gustaba mucho, que decía: el niño cree que todo es mentira, o sea, el niño cree que todo es verdad, el adolescente cree que todo es mentira, y el adulto distingue verdad, mentira y ficción. Y la ficción es una categoría distinta de la mentira. La ficción es un acuerdo en el cual tú te pones de acuerdo en torno a un relato que tiene un sentido determinado, ¿no? Pero sabes que ese relato tiene unos límites y tiene un cauce y tiene un marco. Pero probablemente para distinguir la mentira de la ficción tienes que llegar a una cierta adultez o tienes que llegar por lo menos a través de la experiencia, ¿no? Tú sabes que en tu caso la religión no es una mentira, sino que puede ser una ficción o puede ser una experiencia de una determinada manera. Lo mismo que para ti puede ser, yo qué sé, la política o puede ser la ley. Digo, por preservar las tres categorías, abramos la posibilidad de que sea una verdad. Sí. No, te digo. Digo, oye, eso te lo digo, pero por... Sí. Pero que te digo que incluso como ficción tendría un valor. Porque no es una mentira en el sentido de que no es algo que a ti te estén arrojando para... Yo sí quería comentar también lo que has planteado, sí. Mira, por pasar a la siguiente y que si puedes, que seguro que sí, porque tiene que ver con esto. Nosotros, como Occidente, ¿no? Decías antes, el punto de inicio de Occidente es el relato homérico y Héctor a las puertas de Ilión defendiendo a su hermano París y asumiendo la muerte, ¿vale? Y ahí empieza algo, ¿vale? Que en Asia será con Confucio, las analectas y su madre, ¿vale? Pero ahí empieza algo. Y luego eso puede viajar de Atenas a Roma, a la ley romana, la religatio, luego pueden estar los judíos por ahí y puede llegar Cristo y puede ser verdad, ¿vale? Como lo es para una enorme masa de civilización de la orilla norte del Mediterráneo, ¿vale? Y religatio, religión, a nuestras comunidades morales alrededor de la religión. Y así fue durante siglos. Después abandonamos porque entendíamos que tenía unos ciertos límites y lo religamos a través de diferentes expresiones culturales. Si es que la religión puede ser verdad o puede ser una expresión cultural, la lengua, la raza y luego la ideología. Y la ideología expresada de una manera muy rara, porque la ideología expresada como parte de una práctica civilizada de guerra religiosa en nuestras propias comunidades. Es decir, donde los presupuestos, incluso, una izquierda revolucionaria, lo digo porque tú, por ejemplo, en tu pensamiento político, sí que atiendes, por ejemplo, al hecho del mantenimiento, a la conservación de determinadas instituciones de la práctica de la vida civil, las constituciones, la democracia representativa, determinadas... O sea, no sé si me explico. No hay una visión de tabula rasa, o sea, no vamos a borrar la sociedad o la comunidad moral, sino que vamos a hacer algo para transformarla dentro de sí misma, ¿no? Pero claro, el problema es que para David... Carlos, aquí hay que aprovechar los silencios y la pregunta para responder. Vale. Aviso... Para David... aviso cordial. Sí, digo... Perdón, para David, Cristo es verdad. Para mí es verdad el amor de mi hija. Para este señor, no sé, es verdad la amistad, porque sé que la tengo con él, y sé que para él es verdad porque la practica. Y para ti, la ideología, por ejemplo, ¿no? O sea, claro... No, vamos a ver, Cristo para mí también es verdad, en el sentido de que, es un señor que inventó una religión que tiene truco, podríamos decir, porque no predica un contenido, predica una forma, porque no predica algo así como para ser bueno tienes que hacer esto o hacer lo otro. Yo qué sé, por ejemplo, pues o bien, no sé, pagar impuestos o extirpar el clítoris a las mujeres, sino que lo que predica es más bien...
la forma razón, predica algo así como el imperativo categórico, de tal manera que incluso cuando pretendes tener razón contra él, por el propio respeto hacia la forma razón que tienes, ya de alguna forma le estás dando la razón. Por eso los cristianos siempre ganan y por eso es su proselitismo. Pero el imperativo categórico es posterior. No, que va a ser posterior. El imperativo categórico es eterno. Como, la regla de oro. O sea, lo dijo Cristo, pero en realidad es posterior. Es la forma misma de la razón. Entonces, tiene esa eternidad. La regla de oro confuciana. A Pedro le preocupa el copyright. O sea, digo, el copyright está, por supuesto, perfectamente contado por Sócrates en los diálogos de Platón. No hay ningún problema. Cristo le saca mucho partido porque se pone a predicarlo. Claro, cuando se va y nos deja solos aquí, lo que dice es id y predicad. ¿Y predicad qué? ¿Qué predicamos? La forma de la ley, es lo que viene a decir. ¿Pero qué predicamos hoy? No, ¿qué predica? No, es que hoy no predicamos nada. Es que precisamente hay que retomar el tema que has interrumpido de una forma tan capciosa y maleducada. Y que tú mismo habías introducido hace un buen rato. Dale. Y es ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con nosotros? Para que efectivamente incluso la cultura, la religión, todo haya sido sustituido por algo así como la ideología. Sí, claro que sí. Y yo no considero que haya ya nada especialmente bueno, sino más bien malo. Pero quien lo cuenta esto una vez más bien precisamente es Nietzsche. Porque Nietzsche, lo que se olvida siempre cuando se habla de Nietzsche es que el enemigo para Nietzsche no son los cristianos. A los cristianos los pone a parir cuando los compara con los griegos. Pero a los griegos los pone a parir cuando compara a Sócrates y Platón con el pasado griego arcaico. Pero es que cuando tiene que hablar del cristianismo no puede comparar a un católico con un protestante. Y el asunto es que... son los nihilistas. Claro, exactamente. El problema es el nihilismo. El que no cree en nada. El que no cree en nada. Ese es el verdadero... El que no ve la belleza. El verdadero enemigo de Nietzsche. El ateo. El ateo. Eso es lo que no siempre se cae en la cuenta. Yo he insistido mucho en mi canal de YouTube, en la filosofía en canal, tengo una serie sobre Nietzsche, he insistido mucho en este punto porque veo que es una cosa en la que los alumnos se equivocan muchas veces. Nietzsche no es anticristiano porque sea ateo, sino porque precisamente lo que más odia es que el ateo lo único que ha hecho es quitarle las máscaras al cristianismo, pero no hay que olvidar las frases de Nietzsche. Nietzsche dice, el cristiano al fin y al cabo viviendo por y para otra vida, se las arreglaba bastante bien para vivir esta. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, sobre todo el católico, el protestante ya no tanto, pero el católico yendo de fiesta en fiesta, yendo de fiesta en fiesta, que si la feria de Sevilla, que si la semana iba de borrachera en resaca, pecaba los domingos y se confesaba los lunes. Pero celebraba la para vida. Volver otra vez a pecar el domingo siguiente. Es esa frase de Sartre, la Neusa creo que es, cuando está describiendo el paseo de los domingos de los burgueses y dice, esta gente son católicos para no creer en nada. Exactamente, claro. Eso no creen en nada y esa es la desazón de Nietzsche. Precisamente que nuestra época está enterada quiere decir que en realidad somos igual que los cristianos, pero mucho peores. Porque si el cristiano vivía por y para otra vida, pero se las arreglaba para vivir esta, nosotros vivimos por y para nada. Nos arrastramos por la vida como un estado de no suicidio, porque ya no creemos en nada. Nietzsche admira al escéptico que dice que por no creer en nada es capaz de creer en todo. Eso para Nietzsche es una postura vital, pero hace falta creer. Y por supuesto lo que no se puede es nihilizar todos los aspectos de la vida hasta borrar todo rastro de eternidad y todo rastro de divinidad, porque entonces el superhombre no puede ser nada. Si la definición del ser humano precisamente es el nihilismo, superar al ser humano es superar al nihilismo y por tanto es superar el ateísmo contemporáneo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Ojo, de pronto... que en base a superar a veces se acaba metiendo a gente donde no se debe. No, vamos a ver... Los experimentos del siglo XX de querer ordenarlo todo mediante la razón y no abrazar al ser humano con sus manos sucias. El gran experimento del siglo XX es el capitalismo llevado al extremo. Ha sido el capitalismo el que dejó a la humanidad en un estado proletarizado. Proletarizado quiere decir que de alguna manera perdió toda su prole en el sentido de que ya no tiene ni cultura ni religión. Esto lo denuncia el propio Nietzsche. El ser humano actual ya no tiene tiempo ni para la religión, ni para inventarse un mundo verdadero, con lo cual no se inventa nada, y vive para nada y por la nada. Ese es el proletario. Y naturalmente lo que se intentó en el siglo XX por parte de la izquierda comunista y anarquista fue revertir la situación
y tirando de la palanca del proletariado, alcanzar otra cosa enteramente distinta y contraria al proletariado, que es la ciudadanía. Porque es verdad que un ciudadano es todo lo contrario que un proletario, pero en algo sí que se parecen, y es que no tienen ligazones, ni ciudadano, por un lado, ni el proletario por otra, tienen ligazones ancestrales a la palabra de los ancestros, podríamos decir, a la tradición, a la religión. Es decir, conseguir un ateo vitalista, un ateo no nihilista, eso fue el gran experimento político del siglo XX que salió mal, salió muy mal. Pero que el que saliera mal, que fracasara ese experimento, es lo que ha marcado precisamente este siglo XXI tan terrible que llevamos ya por delante, ¿no? Y que además puede que sea el último siglo que viva la humanidad. No me quiero poner apocalíptico, pero es lo que dicen los ecologistas todo el rato. ¿Solo creéis que queda en pie? Tú decías antes una cosa, para mí es esencial el tiempo. He entendido a partir de los 40 años que vivir para las cosas es dedicarle tiempo. Sí. El tiempo libre. El tiempo libre. Y lo que robó el capitalismo a la humanidad fue el tiempo libre. Porque el capitalismo es un sistema económico, y esto es lo que el gran descubrimiento de Marx, ¿no? Que no permite repartir el trabajo. No permite. Siempre hay trabajo excesivo o ocio excesivo. Es decir, hay trabajo excesivo o paro. Pero voy a ponerte una enmienda ahí. Es tiempo libre bastardo. La ideología practicada como una conducta de consumo existe. Es que quiero preguntarle a David y a Jorge. Para mí hay un riesgo en la sociedad contemporánea, que es que al no dedicarle tiempo a lo trascendente, a la belleza, a mirar el Himalaya a través del Ge, a la música, a aquello que nos eleva, aquello que nos permite abrir los ojos y que veamos cosas, ¿no? Necesitamos que esta mierda la dejemos atrás. O sea, claro, al final, en este mundo capitalista, postcapitalista, te diría casi, donde ya la acumulación, el consumo y la separación del ser humano en individuos absolutamente desligados de cualquier lazo, al final lo único que queda en pie como conducta de aspiración a lo trascendente es el consumo o la ideología practicada como consumo. Es decir, no la ideología de transformación, de oye, voy a dedicarme a reparar esto, voy a montar una asociación en mi colegio para ver si la iniciativa de patios abiertos funciona y entonces vamos a juntarnos unos padres. No. La ideología practicada como un comportamiento neurótico en redes sociales... Bueno, porque en ambos casos lo que estás consumiendo es una señalización de estatus. David. Bueno, no, a ver, yo creo que uno de los grandes triunfos del capitalismo sobre mayo del 68 fue tomar aquel ímpetu de autenticidad que era absolutamente verdadero, y lo dijo Pablo VI en diciembre del 68, ¿no? Luego se estrellaría por donde fuera, y me gustaría saber por qué crees que se estrelló y no triunfó, ¿no? Y lo que hace el capitalismo es lo envuelve y entonces te lo ofrece como un producto más que si tú adquieres, oye, tienes una cierta satisfacción y tal y cual. Cuando cae el muro o sea, 89, 90, 91 y tal, y tú lees a Alexievich, lo que ves es que esa gente, pilló el mundo Levi's, el mundo McDonald's, aquel anuncio de Gorbachev en el McDonald's, sí, con una facilidad tremenda, ¿no? Entonces dices, ¿qué capacidad la del capitalismo, y por eso ha sobrevivido a tanta gente, de, envolver los puntos de verdad que encontraba y estructurarlos de manera que no sean peligrosos para la supervivencia del propio sistema? Y eso es David Foster Wallace. Es que la única religación que existe a día de hoy, y lo digo, es la capitalista. Sí, es el centro comercial, es donde se reúne todo el mundo. Claro, la única... Lo digo, es que, sí. O sea, y además es que en la visión del mundo, fijaros qué cosa tan paradójica, las órbitas en realidad están separadas por no por el ejercicio de un republicanismo de, oye, no, es por el capitalismo, por la estructura subyacente. Oye, pero porque veo que se va a acabar y no hemos hablado del tema fundamental que nos traía hoy. Y estamos hablando de relegación y de la comunidad, y entonces yo os quería, claro, es una cosa muy evidente, pero Tintín tiene una comunidad muy pequeñita y es una comunidad electiva. Y es una comunidad que se va encontrando. Tiene básicamente a su perro
Y luego se encuentra al Capitán Haddock, que se lo encuentra en un naufragio por ahí. Tiene al profesor Tornasol, que también se lo encuentra en otra ocasión. Tiene luego a la Castafiore, que se la encuentran. O sea, siempre son gente que se ha encontrado y es una comunidad lectiva. ¿Cuál es el otro gran cómic franco-belga que has citado? Asterix. ¿Y qué es Asterix? Un pueblo. Una aldea. Y es una aldea que se defiende de los de fuera. Que a mí siempre, yo siempre quería ser Obelix, por cierto. ¿Y de qué van las aventuras de Tintín? Las aventuras de Tintín van sobre todo a partir del Loto Azul y de los Cigarros de Farol del Loto Azul, de que voy a descubrir cosas. Asterix viaja y lo que reproduce son siempre estereotipos. Y Asterix y los romanos. Y va a España y los tíos llevan cuernos y tienen nombres raros, y va a Inglaterra y son unos tíos que hablan raro y toman agua caliente porque no hay té todavía. Ahora es todo verdad, quiero decir. ¿Sí? Bueno, pero es que Asterix y los hispanos es un niño que pues no respiro. Pero es muy curioso porque cuando yo lo leía con mi padre de pequeño nos descojonábamos de todos los tebeos y el favorito de mi padre era Asterix en Bretaña. Porque, claro, los estereotipos ahí eran completamente se ajustaban exactamente a lo que tú pensabas de los ingleses. Y solo había un TVO que no le gustaba. ¿Cuál? Asterix en Hispania. Claro. Esto es como el Economist, ¿no? Cuando lees, oye, estoy aprendiendo un montón, y luego lees el artículo sobre España y dices, pero ¿quién ha escrito? ¿Quién cojones ha escrito esto? ¿No? Pero te crees cuando hablan del Congo como si fuese la palabra revelada, ¿no? De hecho, la simbología de Asterix, del famoso mapita con los fuertes, se usa mucho en la izquierda Berchales, se usa entre los castellanistas. Sí. La aldea gala. Carlos, sí. Nos quedan 5 minutos. ¿Ah, sí? Esto es muy corto, lo siento. Tienes que venir otro día, pero esto siempre acaba de una manera. Y como quiero que tengas tiempo de hablar, porque te hemos robado mucho, porque somos muy charlones. Está bien. Siempre le pregunto a la gente que me recomiende, y le pido a todo el mundo que recomiende un libro, un disco, una peli, una serie, de algo que hable de lo que hemos estado hablando. En este caso, la religación, la belleza, lo que más. En este caso, vamos a hablar de Hergé, o sea, de Tintín. ¿Qué texto, qué cómic a recomendar le diríais a los que nos estén viendo y por qué? Vamos a ver, mejor ir a los clásicos, y entonces los clásicos son los libros de Tintín. Yo siempre he dicho que los mejores son El Templo del Sol, Tintín en el Tíbet, Las joyas de la Castafiore. ¿Por qué El Templo del Sol? Porque las Castafiore... El Templo del Sol es un viaje a Perú impresionante, un viaje momias. A las culturas indígenas. Yo hice antropología en Chiapas y aluciné realmente con cómo Hergé había captado perfectamente el carácter indígena latinoamericano. Vamos, es impresionante. Es un genio y en muy poquito, en un solo guiño, que es capaz de resumirte mucho más que varios libros de antropología. Cuando está el Capitán Haddock por ahí preguntando por Tornasol y todos los indígenas le contestan no sé. Eso es absolutamente literal. Los indígenas, además hay un texto de Roque Dalton en que explica por qué los indígenas contestaban siempre no sé, y pone algún ejemplo tronchante también, el gran poeta Roque Dalton, que luego creo que se suicidó, no sé si le mataron, no me acuerdo muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre Viaje a la Luna? No es de los que más me gustan, aunque es una gran obra maestra. No, la isla misteriosa es una genialidad, pero no es una genialidad absoluta. Todos los libros de Tintín son buenos. Pero fíjate la diferencia entre El Templo del Sol, que está hablando de una cultura antropológica, no sé qué, y luego la isla misteriosa, que es una creación de la mente Sí, pero ojo, porque sale una Inglaterra y sale una Gran Bretaña también muy de las primeras pelis de Hitchcock, muy de las muy de los 39 escalones. Totalmente. Es que, pero yo fíjate, yo tengo la imagen, esto David, no lo sabes, hay una seta. Sí. En la isla hay una... Y tengo... puedo reproducir ahora mismo en mi cabeza la seta blanca de cuerpo con la caperuza roja y los puntitos blancos. Bueno, es que lo que ocurre es que la materia que tiene el meteorito vuelve las cosas grandes. Entonces hay una araña que se vuelve grande, una manzana que se vuelve grande y además empieza a crecer muy rápido, y los hongos se convierten en setas, claro, porque los hongos están en todas partes. Y has mencionado las joyas de la Castafiore, que es muy curioso porque es el único que no van a ningún sitio. No van a ningún sitio y sin embargo es una obra maestra. Es una obra maestra de comedia. Una pieza de relojería increíble. No solamente no van a ningún sitio, sino que no pasa nada. Es un MacGuffin porque no ha pasado nada. En realidad. Todo el mundo todo el rato crees que ha pasado algo y en realidad no ha pasado nunca nada. Jorge, ¿recomendación?
Pues mira, ya que estamos con Tintín, voy a hacer una cosa un poco punky, porque, Carlos ha dicho que Tintín en el Congo es un tebo muy malo, y es verdad, es de una ingenuidad más cutre. Bueno, pues tiene las típicas cosas que veías en las pelis de Tarzán, ¿no? Le mete un barreno a un rinoceronte, de repente, o le pone un palo al cocodrilo, las típicas burradas que veías en las pelis de Tarzán, ¿no? Y sin embargo, yo el primer TVO de Tintín que leí fue que me lo regalaron, no me acuerdo que me lo regaló, fue Vuelo 714 para Sydney, que es el... Sí, buenísimo, que es también es muy bueno. Que a mí me encanta. Es el penúltimo, mucho mejor que el último. Que además me encanta porque tiene todos estos temas de los astronautas en la antigüedad, que luego a mí me han hecho mucha gracia y me han interesado mucho, y de los ovnis y tal. Y el siguiente que me regalaron fue Tintín en el Congo. Y es que son cosas que no tienen nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Y sin embargo, para mí... Joder, es que luego a veces nos parece que los niños son gilipollas. Pues los niños no son gilipollas. Yo sabía que uno era de una época, otro era de otra época, y que era Tintín, y que no tenías por qué mezclar en tu cabeza nada, porque la gente no es estúpida. O sea, la gente le puedes poner en contacto con las cosas y no es tonta. O sea, puede ver las diferencias. David, un buen experimento. Recomendación. Yo es que la que sea. Digo que no he leído cómics. Lo más reciente por mis hijas es uno que se llama Pascual ya no quiere su pañal. Muy bien. Buenísimo. Es lo más cercano al cómic que he leído recientemente. Hay un francés o belga, no lo sé, como Tintín quizás, que se llama Bourgeon se escribe, que tiene una saga que se llama Los pasajeros del viento, que es magnífica también. Es la misma línea blanca de Tintín. Pues yo acabo con esta frase recomendándole a la gente que hagan como hizo mi padre, que es que en una biblioteca de 4.000 libros había una pequeña colección de 40 tomos blancos finitos que destacaban por el color blanco que tenían y que de pequeño hicieron que mirara aquella parte rara de la biblioteca, en una casa en la que había libros en los pasillos, en los despachos, en las habitaciones, ¿no? Y que la oportunidad de regalarle eso a tus hijos y que 80 años después tu hija coja esos mismos cuentos ajados, los abra en una habitación de Gijón, en una ciudad con mar, donde ella no vive, y vuelva a leer el mismo cuento que leyó su abuelo, creo que merece la pena una defensa. Nada más. Hasta la semana que viene.